oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes, para toda la familia de Dios, para toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Nos acercamos, amados, confiadamente a nuestro Padre Celestial en esta hora, a su mesa santa para poder ser suministrados de la riqueza de Cristo. Pero primeramente nos acercamos con acción de gracias, nos acercamos con alabanzas, con bendiciones para nuestro Padre Jehová, para nuestro Padre Celestial. Lo bendecimos por su persona, por su amor, por todas sus virtudes, por la majestuosidad que es nuestro Padre, por su perfección, por su poder, su omnisciencia, por su benignidad, su misericordia, su gracia, su justicia, su santidad. Le damos gracias porque no hay nada ni nadie comparado a Él. Él es el Dios único y verdadero, todopoderoso. Y nosotros estamos regocijados porque somos sus hijos, porque hemos sido adoptados como su familia, como hijos de Dios, y gozamos de tener a este Dios todopoderoso como nuestro Padre, como nuestra fuente, como nuestro ayudador, como nuestro creador, como nuestro hacedor y redentor. Por eso lo exaltamos en todo tiempo, en cada momento, y también glorificamos a su precioso unigénito Hijo, el Señor Jesús. Lo exaltamos porque por medio de Cristo es que nosotros podemos hoy disfrutar de todas las bendiciones que se encuentran en el nuevo pacto que el Hijo estableció cuando vino, en un nuevo pacto que el Hijo convirtió en perpetuo, en eterno, y nosotros hemos sido añadidos, adheridos a este pacto, a este reino, y esa obra es del Señor Jesús. Por eso lo exaltamos, lo glorificamos y damos gracias porque tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Él es el que nos está ayudando a que nosotros podamos entender, a que nosotros podamos aceptar esta herencia, recibirla, disfrutarla y no resistir la herencia de Jehová Dios para nosotros. Por eso lo bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, este Dios triuno, y le decimos a nuestro Padre que estamos dispuestos, que estamos sedientos, hambrientos de las grosuras inescrutables de Cristo Jesús. Y por eso nos acercamos a su mesa para poder recibirle por medio de la palabra. Y vamos a fluir en el capítulo 49 en el nombre del Señor Jesús. Vamos a recibir la palabra con fe. Y en el nombre del Señor Jesús, capítulo 49 del libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Dice así la escritura en el nombre del Señor Jesús. Acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabat de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai. Clamad, hija de Rabat, vestido de cilicio, endechad, y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio. Sus sacerdotes
y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida de su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que los que estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella, y subí a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oí el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco, se confundieron Amá y Arfá, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirán las casas de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos: miedo alrededor.
idos muy lejos, habitad en lugares profundos, o moradores de Azor, dice Jehová. ¿Por qué tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio? Levantados, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán. En el principio del reinado de Ezequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta, y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 49 del profeta Jeremías. Damos gracias a nuestro Padre por su palabra que es enviada para edificación de nuestras almas. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 49? Permitamos que el Espíritu Santo nos dé luz, sabiduría y revelación para poder ver a Cristo en esta porción escrita. En el capítulo 49 vamos a encontrar una nación llamada Amón, los amonitas. Vamos a encontrar una segunda nación llamada los edomitas, Edom. Vamos a encontrar una tercera nación llamada Damasco, y una cuarta nación llamada Cedar y Azor, y una quinta llamada Elán. Entonces hay 5 naciones en el capítulo 49. Esos son los destinatarios. ¿Quién envía la palabra? Jehová Dios, el Rey de Israel, el Rey de toda la tierra. Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Por eso se presenta con todos sus títulos. Soy el Rey, soy el capitán de todos los ejércitos del universo. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, Él es el que emite la palabra. Intermediario, mensajero, Jeremías. Jeremías es el intermediario y mensajero entre Dios y las naciones a las cuales Dios les está enviando la palabra. ¿Qué contiene la palabra? Contiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Principalmente, ¿qué contiene? Más aspectos negativos que positivos. ¿Cuál es el aspecto negativo que tiene cada palabra a los amonitas, a los edomitas, a Damasco, a Elán y a Cedar? Palabra de juicio. Principalmente lo que Dios emitió fue una palabra de juicio, una palabra de castigo, una palabra de disciplina, de destrucción, de muerte, una palabra de espanto. Es la principal palabra que Jehová Dios le emitió a estas naciones por medio del mensajero. ¿Qué tienen en común estas 5 naciones? Que todas van a ser destruidas por la ira de Jehová Dios, que todas van a ser destruidas por la espada de Jehová Dios, que a todas estas 5 naciones les viene un juicio y les viene un vengador. Alguien les va a hacer el juicio. En esta ocasión, Nabucodonosor, comparado como el león. Dios lo compara como un león. Dice: he soltado a mi león, que va a hacer el juicio a ustedes. Entonces, eso es el contexto histórico que está ocurriendo en Israel en esos días. ¿Qué está ocurriendo? Dios trajo su juicio. Este es el apocalipsis del antiguo tiempo. Ahora, ¿cuándo Dios trajo este juicio? Dios trajo su juicio cuando su viña, su esposa, su vasija, su rebaño también está
recibiendo un castigo de Dios. Recuerden que Israel también fue castigada por Jehová Dios. Porque por su rebeldía, por su idolatría, por su rebelión, Israel también cayó en el juicio de este león. Porque Nabucodonosor no solamente llevó exiliado y trajo castigo a Israel, a Jerusalén, sino que también a todas las naciones que estaban alrededor. Entonces eso es lo común que tienen estas 5 naciones que están dentro del capítulo 49. A todas les vino juicio. Pero ¿cuál es el aspecto positivo? Que a todas Dios, después del juicio, les dio una promesa, diciendo: en los postreros días yo haré volver cautivos de los hijos de Amón, los haré volver a Jehová. Entonces hay una promesa de restauración con los que se arrepientan. Entonces vendrá un remanente amonita, un remanente domita, un remanente de Damasco, un remanente de Cedar, un remanente de Elán. Finalmente Dios dice: pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán. Entonces, que muestra la misericordia de Dios, que va a haber una última oportunidad para todas las naciones, a lo último. ¿Cuándo? En los postreros días. Dios va a dar una segunda oportunidad y una última oportunidad para que todos vuelvan con Jehová Dios, para que todos acepten a este Dios. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amonitas, empecemos por los amonitas. Recordemos dónde empezaron los amonitas. Los amonitas son hermanos de los moabitas, porque son los 2 hijos de Lot con sus hijas. Cuando las hijas engañaron a su padre y lo embriagaron y sacaron descendencia, la mayor y la menor. De la mayor salió los moabitas y del otro salió los amonitas. Entonces estos son hermanos. Pero se volvieron pueblos, se volvieron naciones. Y que ya para este tiempo Dios le trajo un juicio a estas naciones. A la nación amonita le va a traer un juicio destructivo, una destrucción. Le va a traer espanto, dolor. Dice: traeré mi espada, soltaré al león. ¿A dónde? En Amón, en su ciudad principal. En Esbón, dice, en Rabá. Lamenta Esbón, porque serán destruidas. Ay, será destruida. ¿Y qué es lo primero que le dice Jehová Dios a Amón? Le está diciendo por qué le va a hacer el juicio. Le hace una pregunta: Amón, ¿acaso tú no sabías que Israel tiene hijos? Esa es la pregunta que le hace. ¿No tiene hijos Israel? Amón, ¿acaso tú no conociste los hijos de Israel? ¿Acaso tú no sabías que Israel tiene herederos? Esa es la pregunta que le hace para juzgarla a la nación. Usted le pregunta ¿por quién? Por Israel. Porque desde el capítulo 46 algo está sucediendo hasta el 51, que Dios hace un juicio en referencia a Israel. Israel es la referencia de ese juicio en ese antiguo pacto. Todo lo que hicieron mal con Israel, Dios lo está cobrando en este Apocalipsis. O sea, es como la venganza de Dios contra todos los que despreciaron, rechazaron, no creyeron, deshonraron a Israel. Entonces, por eso, cada nación que estamos viendo desde el 46, a la cual Dios hizo juicio, fue porque no recibieron a Israel, la expresión de Dios en ese tiempo, por rechazar a Israel y por burlarse de Israel y por querer destruir a Israel. Entonces les vino ese juicio. Entonces, por eso la pregunta que le hizo inicialmente es en relación a Israel. Le dice: Amón, ¿no conoces tú que Israel tiene hijos y que son herederos? Y luego le dice: es imposible que tú no sepas eso. Si ustedes lo supieron, ustedes supieron el testimonio que yo les di, 12 tribus, herederos, y les entregué una tierra. Entonces le pregunta: Amón, entonces ¿por qué Milcón, su Dios, poseyó a Gad? ¿Por qué ustedes con su Dios Milcón le quitaron la herencia a Gad? Que era Gad, es un descendiente de las 12 tribus, Gad, Rubén, Manasés. Pues Amón le había quitado la tierra a los de Gad, la herencia. Entonces Dios le está juzgando. Dice: por cuanto le quitaste la herencia a mi Israel, a mis tribus, a mis herederos.
en nombre de tu dios Milcón, porque Milcón era el dios de los amonitas, también conocido como el dios Molo, al cual le pasaban los hijos por fuego, los quemaban a los hijos primogénitos a este dios. Entonces, por eso en cada nación que vemos hay un dios. En el anterior era el dios Quemos, acá es el dios Milcón, en los filisteos el dios Dagón, en los egipcios el dios Ra, principalmente el dios del sol. Por eso Dios golpeó fuertemente el dios del sol cuando allá en Egipto con Moisés hizo que 3 días no saliera el dios sol, el dios Ra, que para ellos era el dios más importante, el Ra, y no salió en 3 noches, en 3 días. Entonces cada nación tenía un dios principal. En Babilonia, Marduk, todos tenían un dios. En otra nación, Mazda, otro dios. Todas las naciones tenían una deidad a las cuales le atribuían honra, adoración, sacrificios, ofrendas. Por eso recuerden que el mundo jamás era ateo, jamás. El ateísmo nunca prosperará, porque desde el comienzo las naciones han sido creyentes de dioses, que han estado engañadas, sí, han creído en falsos dioses, pero el mundo nunca ha sido ateo desde el inicio y tampoco terminará ateo. El ateísmo es la única secta, la única corriente que no prospera, porque aunque el mundo tiene engaño, siempre el corazón del hombre intuye que hay una deidad, que hay un ser supremo, solo que cada nación ha sido engañada por el mal y tratan de dar esa oración así al Dios que es verdadero, pero son engañados para dársela a falsos dioses. Entonces, por eso cada nación tenía su Dios principal y otro su conjunto de dioses, porque eran politeístas. Esa era la diferencia de Israel, porque Israel cuando presentó como nación, ella se presentó con un solo Dios. Las demás naciones tenían Dios de la guerra, Dios del arte, Dios de la felicidad, Dios de los ganaderos, Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios para todo era un Dios. Ellos eran politeístas, no tenían una fe monoteísta, era politeísta. Israel, cuando recibe la ley de Dios, Jehová Dios le dijo: ustedes van a profesar, a publicar la fe en un único Dios verdadero. Y si las demás naciones le dicen: ustedes van a perder siempre, porque ustedes tienen sino un solo Dios y nosotros tenemos 50 dioses, 100 dioses, ustedes van a ser derrotados. Pues nunca las naciones derrotaron a Israel, aunque Israel tenía un único Dios y ellos tenían muchas decenas de dioses, solo que todas tenían un Dios principal, como el Dios de dioses, como el Dios mayor. Entonces acá se llama Moló o Milcón. Entonces por eso le dice: Amón, ¿cómo le quitaron ustedes la herencia a mi pueblo? En nombre de su Dios Milcón, y se la ofrecieron a Milcón si es mía, y si yo se la di a ellos. Entonces dice: lo puede hacer un juicio. Y por eso Israel volverá a tomar esa tierra. Gad volverá a tomar esa tierra. ¿Y a ustedes qué les hará? Le vendrá espanto, porque Milcón fue llevado a un cautiverio. Entonces le dice: su Dios no es tan poderoso, porque su Dios Milcón fue llevado cautivo junto con ustedes. Entonces no es poderoso su Dios. ¿Por qué? Porque no hay sino un único Dios verdadero. Entonces todas las naciones desde el principio siempre han sido crédulas, creyentes de dioses, siempre. Solo que siempre fueron politeístas, con muchos dioses, y cada nación tenía un nombre distinto de un dios. Por ejemplo, aunque los amonitas y los moabitas eran hermanos, mira que tenían 2 dioses diferentes. Los moabitas tenían a Quemos y los amonitas, que eran hermanos, tenían a Milcón, pero tenían una deidad a la cual ellos creían que era la fuente de todo. ¿No, Señor Jesús? Y los filisteos también tenían a su dios Dagón, al dios principal era Dagón, aunque tenían más dioses. Egipto tenían al dios principal, a Ra, dios del sol, pero tenían más dioses, muchos más dioses. Israel era la única nación que se presentaba con un único Dios. Y con un único Dios era más poderosa que todas las naciones que tenían múltiples dioses. ¿Por qué? Porque Israel tiene el único Dios verdadero para este tiempo, el tiempo histórico. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué le hace el juicio Dios a los amonitas? Porque tocaron a Israel negativamente, porque robaron a Israel, le quitaron la herencia a Israel, le quitaron la herencia a Gad. Y tocar a Gad era tocar a Israel, porque Gad hace parte de Israel, de las 12 tribus. ¿Qué Dios había? El Dios Milcón, el Dios Molo.
¿Cómo quedó ese Dios? Destruido en cautiverio. Entonces no era un Dios, era un falso Dios. Eso le pasó a los amonitas. Pero ¿qué le dice Dios? En el último tiempo yo voy a darles una promesa, que los cautivos de Amón que se arrepientan pueden venir al propósito de Dios y quedarse, tienen que renunciar a Milcón y aceptar a Jehová. Eso es lo que tienen que hacer. Sí les voy a dar una oportunidad, pero en esa oportunidad ustedes tienen que desechar a Milcón, porque ya se dieron cuenta que no es Dios, que no es dueño de esa tierra, que yo soy el dueño de esa tierra, soy el dueño de sus herederos y que yo soy el único que salvo. Es que tienen que hacer al final todas las naciones de la tierra, en la última oportunidad de salvación que hay, reconocer al único Dios verdadero, a Jehová y su Hijo Señor Jesucristo, y renunciar a todos los demás falsos dioses. Entonces siempre la historia ha mostrado que nunca el mundo será, aunque el mundo es mundo y es soberbio, es antiguo, el mundo nunca será ateo, nunca el ateísmo ha prosperado ni va a prosperar en ningún tiempo, y cada vez se aproxima más el fin. Por lo tanto muestra que el ateísmo no prosperó nunca, porque ya se acerca al fin, ya no va a prosperar, porque desde el inicio, aunque el mundo ha estado oscuro, aunque el mundo ha estado soberbio, aunque el mundo ama lo terrenal, el mundo siempre ha creído en deidades. Por lo tanto el mundo, su fundamento ha sido creer en dioses, por lo tanto nunca será ateo. Por eso el ateísmo, que se levanten por allí una, dos, tres voces, esas tres voces dejarán de sonar. ¿Por qué? Porque el ateísmo no prosperará nunca en las naciones de la tierra. Nunca ha prosperado y nunca prosperará. ¿Okay? El politeísmo sí ha prosperado mucho en las naciones de la tierra. El politeísmo sí. Pero el politeísmo finalmente va a Dios a convertirlo en monoteísmo, en que todos los politeístas que tienen distintos dioses, todos tengan la oportunidad de conocer al único Dios verdadero y se vuelvan monoteísmo, todos adorando al mismo Dios, porque no hay más dioses, hay uno solo. Los demás son engaños por los príncipes del mal, que se han hecho pasar por las deidades y los dioses creadores, aprovechando las tinieblas y el engaño, engañaron a los pueblos. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo la parte de naciones, por eso tocamos una parte histórica. Entonces, ¿por qué le vino el juicio a los amonitas? Porque ellos le quitaron la herencia a los israelitas, principalmente a la tribu de Gad. Dice, ¿por qué Milcón y ustedes después? ¿Por qué Milcón y ustedes después será destruida? Por eso dice lamentado. Listo. Pero hay una oportunidad de Dios. También tiene una parte positiva. Dios dice, en el último tiempo les va a dar una oportunidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los amonitas, los moabitas, los edomitas, los elamitas, los filisteos, ¿qué tienen que hacer los damasenos? ¿Qué tienen que hacer los egipcios? Aprovechar la última oportunidad de Dios. ¿Qué? Proceder al arrepentimiento. Todas las naciones deben aprovechar la última oportunidad de Dios, porque Dios está prometiendo una última oportunidad en el último tiempo para salvarse. ¿Y en qué consiste? Arrepentirse y renunciar a todos estos dioses. Es decir, Milcón no es Dios, Molón no es Dios, Quemón no es Dios, Dagón no es Dios, Ra no es Dios, Zeus no es Dios, Dagón no es Dios, Marduk no es Dios, solo hay único Dios verdadero. Alá no es Dios, el único Dios verdadero es Jehová, Yahweh, el Dios que se presentó a Israel. Es el único Dios verdadero. Y eso será lo que le permita a todas las naciones en el último momento acceder a la salvación de la nueva tierra. Esa confesión. Confesar que solo hay un Dios y su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, por el cual todos son salvos. Eso es la última oportunidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a ver a Edom. Edom, pues Dios le dice a Edom, le hace también una pregunta, ¿no? A Edom. A Amón y a Adón les hace preguntas. Le dice Edom, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Qué le juzga? A Edom, que perdió la sabiduría. Dice, corrompiste la sabiduría. Porque Edom inicialmente era hermano de Israel, era hermano de Jacob, porque Edom es el hermano de Jacob, Esaú.
Edom es Esaú. Entonces por eso le dice Dios, yo voy a desnudar a Esaú, lo voy a desnudar, le voy a quitar todo lo que él se puso, con lo que se cubrió, lo voy a desnudar, lo voy a dejar sin nada. ¿Por qué? Porque este es Edom es el mismo Esaú, que se convirtió en una nación. Entonces le dice, ¿por qué perdió la sabiduría, Edom? ¿Por qué se corrompió su sabiduría? Perdiste la sabiduría y te volviste soberbia contra tu hermano Israel. Luego todos los descendientes de Esaú, que es Edom, en muchas ocasiones quisieron destruir Israel. Incluso por la historia vemos, bíblica, que se alió con enemigos en contra de Israel para hacerle daño a Israel, su hermano. Entonces Dios, ¿qué hace? Juzga a Edom y se la va a llevar a sus ruinas. Yo me voy a encargar de sus huérfanos, yo me voy a encargar de sus viudas. A ti te voy a desnudar y te voy a traer espanto, quebrantamiento. Voy a dejarte solamente con huérfanos y viudas, y yo me encargaré de estos huérfanos y las viudas, dice Jehová. Es cada nación igual a Damasco. A Damasco también le hace juicio. A todas las naciones les hizo juicio. Vamos a resumir. ¿Por qué les hizo juicio? A todas las naciones. Vamos a ver dos cosas muy importantes. La primera, cualquiera que ve esto así sin tomar todo el entendimiento se asusta, ¿verdad? Dice, entonces lo que puede pensar es, no va a quedar sino Israel en la tierra, no va a quedar nadie, porque aquí vemos que Dios está destruyendo a todo el mundo, está destruyendo a todas las naciones. Precisamente ese es el mensaje que tiene este capítulo y este libro. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios va a destruir todo lo que en este pacto Dios destruyó todo lo que no sea Israel. Ese es el mensaje. En este pacto que finalmente, ¿para quién fue la destrucción? ¿Para quién vino el apocalipsis negativo? El juicio, la destrucción. Para todo lo que no sea Israel. Para todo lo que no se convirtió en Israel, le viene el juicio. Esa es la verdad de este pacto, del antiguo. ¿Y cuál es la verdad del nuevo pacto? Hay un apocalipsis también para el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el apocalipsis del nuevo pacto? Que Dios le va a hacer juicio a todo lo que no sea Cristo. O te lo explico mejor, a todo lo que no esté dentro de Cristo. Todo lo que esté por fuera de Cristo va a recibir el apocalipsis. Los 4 caballos que van a venir con juicios, que allí ya andan diciendo que el caballo que recibió el Papa es el primero, el caballo blanco. Bueno, todos esos caballos que dicen que van a traer juicios van a ser para los que estén por fuera de Cristo. ¿A quién le vino juicio aquí en este antiguo pacto? A todos los que están por fuera de Israel. Por eso es que una por una, cada nación, a ninguna nación Dios le dijo, lo va a recompensar. A todas le dijo, le va a hacer juicio. ¿Por qué? Porque a la única nación que va a cuidar es a Israel, porque Israel fue puesta para que todas las naciones se convirtieran en Israel. ¿Qué tenía que hacer Egipto? Convertirse en Israel. ¿Qué tenían que hacer los moabitas? Convertirse en israelitas, como Ru. Ru era moabita y se convirtió en israelita, se convirtió en hebrea. ¿Qué tenían que hacer los amonitas? ¿Qué tenían que hacer los filisteos? Convertirse en israelitas. ¿Qué tenían que hacer los moabitas? Convertirse en israelitas. ¿Qué tenían que hacer los amonitas? Convertirse en israelitas, en Israel. ¿Qué tenían que hacer los edomitas? Convertirse en Israel. ¿Qué tenían que hacer los de Sedar y los de Elán y los de Damasco? Convertirse en Israel. Todos se tenían que convertir en Israel. Porque lo que no se convirtió en Israel se convertía en enemigo de Dios. Y por eso le vino el juicio. En el nuevo pacto, es la misma foto pero con Cristo. Ahora, Dios envió no a Israel en el nuevo pacto envía no una nación, envía una persona, al Hijo. El Hijo es la expresión de Dios en la tierra perfecta y completa. Cristo. Entonces ahora, todo lo que no se convierta a Cristo, todo lo que no venga a ser Cristo, todo lo que no esté en la administración de Cristo, en el reino de Cristo, es lo que pasa en Apocalipsis con la profecía negativa. Es a la que le vienen todos esos caballos, todos esos jinetes, todas esas copas, todos esos sellos que vienen de juicios a todo lo que no se llama Cristo, a lo que no tiene el sello de Cristo, a todo lo que no está dentro de Cristo, le viene Apocalipsis. Ese es el mensaje de estos últimos capítulos de Jeremías. ¿Por qué le está trayendo Dios juicio a todos? Hay una sola verdad. ¿Por qué? Porque todos ellos no se convirtieron en Israel.
porque Israel fue puesto por Dios para que Egipto dejara a Ra y tomara a Jehová. Porque Dios puso a Israel en la tierra para que los filisteos dejaran a Dagón y tomaran a Jehová. Dios puso a Israel para que los moabitas dejaran a Quemos y tomaran a Jehová. Dios puso a Israel para que los amonitas dejaran a Milcón, a Moló y tomaran a Jehová. Dios puso a Israel en la tierra en ese tiempo para que los edomitas dejaran a sus dioses y tomaran a Jehová. Para que los damasenos dejaran a su diosa Diana y tomaran a Jehová. Para que todos ellos renunciaran a su Dios y tomaran a Jehová. Para eso fue que Dios puso a Israel con su ley, para que ellos se convirtieran a Israel, se convirtieran en Israel, en el Israel de Dios, todas las naciones que habían alrededor. Entonces, ¿a quién le vino el juicio? A todo lo que no se convirtió en Israel. Primera foto del antiguo pacto. En el nuevo pacto es lo mismo, pero con Cristo. Todo lo que no se convierta a Cristo, se entregue a Cristo, todo lo que quede por fuera de Cristo, va a sufrir la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Entonces, por eso la iglesia hoy ya está dentro de Cristo, tenemos salvación, pero todavía hay muchas naciones, muchas personas que no están dentro de Cristo. Y para estar dentro de Cristo yo tengo que confesar al Dios de Cristo, al Dios del Señor Jesús, a Jehová como Padre, confesar que Él es el enviado, que Él es la expresión perfecta y completa de Dios en la tierra, y aceptar el Espíritu Santo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tenía que hacer Israel? Confesar a Jehová, confesar el mensajero que fue Moisés y aceptar la ley que mandó Moisés. Hoy, ¿qué tengo que hacer yo? Confesar que Jehová es el único Dios verdadero, Yahweh, aceptar que su mensajero es el Hijo perfecto, unigénito Cristo Jesús, y aceptar el Espíritu Santo. Y empezar a obedecer al Espíritu Santo es lo que te salva del Apocalipsis. Todo lo que no sea Cristo va a ser destruido, no va a pasar a la nueva creación. Por eso aquí todo lo que no era Israel fue destruido con espada. Y iba a pasar a algo nuevo solo los que se arrepintieran, solo los que le dijeran a Jehová, renuncio a Milcón y confieso que tú eres el único Dios verdadero porque lo estoy viendo. Milcón no salva, Milcón va cautivo, mire las imágenes donde la llevan cautiva. Los hombres llevaban las imágenes de sus dioses en el cautiverio. Entonces, ¿cómo iban a ser dioses si a ellos les tocó cargar a sus propios dioses en el cautiverio? No eran dioses. El único Dios es este, el Todopoderoso, que es Espíritu, Jehová. El Dios que se presentó primero a Adán, luego a Seth, a Noé, allí a los primeros hombres antes del diluvio, y luego a la nación de Israel por medio de Abraham, a Moisés, pero es el mismo que se presentó desde el principio, el único Dios verdadero, Jehová. ¿Okay? Entonces, por eso, ¿a quién le va a venir el juicio? Todos los que rechacen a Cristo, todos los que no sean de Cristo, todo lo que no esté en Cristo, es lo que finalmente pasa por fuego, no pasará a la nueva creación, como estos. Entonces, por eso usted está viendo, dice, pero ¿por qué le vino castigo a todos ellos? ¿Por qué uno por uno le vino tanta destrucción? Dice, oh Dios, los voy a desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos no se convirtieron a la ley que tenía Israel. Porque ellos no se hicieron un Israel. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? Que Dios coloca una expresión en un pacto para que todo se convierta en esa expresión. Y lo que no se convierte a esa expresión, recién un Apocalipsis. Eso es. Entonces, todas las naciones se tienen que convertir a la expresión de Dios. En ese tiempo, todos tenían que convertirse en Israel. Hoy ya es distinto. Hoy todas las naciones no se tienen que convertir en Israel. Por eso incluso a veces los occidentales se equivocan porque piensan que hoy hay que convertirse en hebreo. Entonces se mandan a circuncidar el prepucio de su órgano. Y empiezan a querer aprender las cosas de Israel, ¿no? Porque me tengo que volver un hebreo, me tengo que volver un israelita, me tengo que circuncidar, tengo que ir a la ley, tengo que ir a comer como dice la ley. No, hoy no, porque ya como esta expresión falló, Dios tuvo que mandar una expresión que no falla. Entonces, porque Israel, aunque sí fue la primera expresión que Dios contrató para expresarlo, vemos que falló, porque Israel llegó un momento en que no expresó a Dios, sino por el contrario, ella se convirtió a todos estos dioses. Ella se convirtió a Quemos, ella se convirtió a Milcón, ella se convirtió a Moló, ella se convirtió a Ra, ella se convirtió a Dagón, ella se convirtió a Madru. Entonces allí falló la expresión. Y por eso Valio dice,
de ninguna manera te quitaré el castigo por haber hecho eso. Yo haberte contratado para expresarme a mí y tú te convertiste a la expresión de ellos. Dice, no te dejaré sin castigo. Pero voy a hacer un nuevo pacto donde voy a enviar una nueva expresión perfecta, completa, que no falla, y mandó a su propio hijo. Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios pide? Y Dios quiere que toda persona que existe en la tierra se parezca a Cristo, sea una con Él, esté dentro del reino de Cristo. Porque si no es así, queda encerrado en el Apocalipsis. Esa es la verdad de estos capítulos. Por eso la iglesia, gracias a Dios, gloria a Dios, porque nosotros ya estamos en Cristo. Entonces estamos salvos del Apocalipsis, estamos salvos de la ira de Dios, del juicio final. La iglesia está salva. Pero todo lo que no sea Cristo va a pasar al Apocalipsis. Por su soberbia, por no aceptar al Señor, por burlarse, por ver la expresión y rechazarla, pues van a ser merecedores del castigo. Por eso dice, el que no cree en Cristo ya está condenado, le espera la condenación. Es todo esto que estamos viendo, y vamos a ver hasta el 51, principalmente hasta el 51, son puros juicios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, como en Génesis, solo puede quedar un arca. No quedó ni una casa, ni otra flota por allí, nada, solo el arca. El arca fue lo único que, a pesar de que tenía menos tecnología, menos lujos que el Titanic se hundió y el arca flotó con un diluvio. O sea, que el Titanic no hubiera soportado ni un diluvio. Y eso que el Titanic se veía en mejor apariencia que el arca de Noé. Sin embargo, el arca de Noé soportó un diluvio completo, universal, y flotó sin hundirse. Porque ahí va Dios. Porque donde está Dios, tú no te hundes. Donde está Dios y el Espíritu Santo, tú flotas. Tú no te vas a hundir como los demás. Porque ahí está Dios, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quedó en Génesis 8? Génesis 7, Génesis 8, Génesis 9, ¿qué quedó? Solo una cosa. ¿Qué quedó dentro de toda la faz de la tierra? Un arca flotando. Y todos los que estaban dentro de esa arca se salvaron de ese Apocalipsis. ¿Quiénes se quedaron en el Apocalipsis desintegrados? Todos los que no fueron el arca, todos los que no fueron Noé, todos los que no se entraron al arca. Aquí en este Apocalipsis, ¿quiénes recibieron toda esta espada? Todos los que no se convirtieron a Israel, todos los que no fueron Israel. ¿Qué hay que hacer? ¿Circuncidarme? Pues venga, circuncídame porque tu Dios lo dice. Porque ellos no se circuncidaron como Israel, porque ellos no tomaron la ley como Israel, porque ellos no hacían el sábado como Israel, porque ellos no hacían los diezmos como Israel, porque ellos no hacían el respeto de las tierras como Israel. Entonces ellos no se convirtieron en Israel y por eso le vino juicio. Pero ahora está Cristo, y Cristo es la única arca, el único ser que va a quedar después de que todas las cosas se caigan de los cielos. Cristo, y lo que está en él será salvo. Todo lo demás le viene juicio. Eso es lo que está diciendo desde el 46-51. ¿A qué le va a venir juicio? A todo lo que no sea Israel le viene juicio. Aquí. Pero hoy usted no tiene que ir hoy a querer ser Israel, porque ya Israel no es la expresión. Sí sigue siendo un pueblo bendecido por Dios, por supuesto. Sigue siendo una nación de Dios, sí. Pero ya no es la expresión máxima de Dios. La expresión ahora es Cristo. Lo que yo tengo que ahora hacer es ser Cristo. Tomar todo lo que tiene Cristo para yo serlo. Y estar dentro de él. Es lo que yo tengo que hacer. La mejor foto, Ru, es la mejor foto. Que era moabita y se convirtió en israelita. Eso es la mejor foto. Que ahora yo lo que tengo que convertirme es en Cristo. Y ahora hacer todo lo que él hace. Por eso la moabita Ru ya empezó a comer como israelita, a vestir como israelita, a orar como israelita, a invocar un dios de los israelitas. Ya no invocaba a estos dioses, ya no comía como moabita, ya no hacía como moabita, ahora como las nuevas personas que está tomando. A ella Israel, nosotros a Cristo. Y eso es lo que va a salvar a la iglesia del temible Apocalipsis. Porque sí, va a haber un temible Apocalipsis, sí. Dice la Escritura
que el último Apocalipsis es como ningún otro Apocalipsis, o sea, mostrando que es el más temible, el último Apocalipsis. Ninguna generación conoció un Apocalipsis como el que va a pasar en el último tiempo, ninguna, porque aunque los de Noé conocieron un diluvio por 40 días, lo que va a pasar en el Apocalipsis final es mayor que un diluvio de 40 días. Aunque Sodoma le cayó un diluvio de fuego y azufre, va a ser mayor los juicios que traen los ángeles en Apocalipsis final que lo que pasó en Sodoma. Dice, es como ningún otro Apocalipsis ha ocurrido, es el último. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a juzgar es todos los que menospreciaron a Cristo, todos los que menospreciaron ser Cristo. A ellos les va a juzgar porque la expresión se volvió más alta. Como la expresión es más alta, el juicio es más alto, el castigo es mayor, porque la expresión es la más alta que Dios tiene. Su propio Hijo vino a expresarse para que todos seamos Él, para que todos adoremos al Dios que Él tiene, el Padre que Él tiene, para que todos vivamos la ley que Él vive, para que todos comamos como Él come, para que todos pensemos como Él piensa, hablemos como Él habla, para que todos hagamos acciones como Él las hace, para que todos sintamos como Él siente, hagamos como Él hace. Es Cristo, eso es el Evangelio. El Evangelio consiste en que yo haga todo lo que Cristo hizo, lo haga yo. Hablar como Él habla, pensar como Él piensa, vivir para lo que Él vivió, hacer lo que Él hacía, vestir como Él vestía, todo soñar como Él soñaba, todos los verbos como los hace Cristo es lo que yo tengo que hacer. A eso se le llama el Evangelio de Dios. Entonces, el Evangelio de Dios no es dogmas, no son doctrinas de hombres, es imitar a Cristo. El Evangelio es volverme una imitación de Cristo, que ahora ver a Cristo y verte a ti se hace difícil ver la diferencia porque son idénticos. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es imitar personas o imitar dogmas, es que todos imitemos a Cristo. Es eso, hasta que todos lleguemos a ser Cristo en la forma de ser. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces nos queda entendido por qué Dios le hizo juicio a estas 5 naciones. En sí tenían delitos, sí, tenían delitos. Adoraban dioses, sacrificaban niños, desvivían niños menores desde el vientre, bueno, hacían toda clase de delitos. Pero principalmente, ¿cuál fue el pecado mayor? El juicio por el que Dios los juzgó. Porque teniendo la expresión por ellos durante tantos siglos, no se convirtieron en Israel. Israel fue puesta para que todas las naciones se convirtieran a ella, no para que las naciones intentaran desaparecer Israel. Y las naciones que intentaron desaparecer Israel o no aceptaron ser como Israel, pues les vino juicio. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que va a quedar es Cristo en la nueva creación y todo lo que esté dentro de él. Todo lo demás será aniquilado. Por eso dice el Evangelio, todo el que no cree en Cristo ya está condenado. ¿Por qué? Porque rechazó el arca, rechazó la única expresión perfecta de Dios en la tierra, no hay otra. Por eso no podemos imitar hombres, porque todos los hombres tenemos fallas, pero Cristo es el único perfecto y completo que no tiene un solo error, no tiene una sola falla. A Él es el que todos tenemos que imitar, ¿vale? Y todos tenemos que ser como Él, ser Él, el Señor Jesús. ¿Y para qué vivía Cristo? Pues yo debo vivir como Cristo vivía. Cristo vivió solo para hacer la voluntad de Dios. Pues yo debo vivir solo para hacer la voluntad de Dios. Cristo vivió para perdonar. Pues yo debo vivir para perdonar. Por eso cuando le estaban haciendo cosas feas a Cristo, negativas, Él no los maldecía. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso mismo es lo que yo tengo que hacer cuando hay personas que no saben lo que hacen, nos hacen cosas negativas. Tengo que orar para que el Padre los perdone. O sea, lo que tengo que hacer es hacer lo mismo que Cristo hizo. En momentos difíciles, ¿qué hacía Cristo? Ir a orar. Pues no soy igual nosotros, en momentos difíciles, ve a orar. No empieces a gritar, a llorar, a pelear, ve y ora. Señor, tengo este momento difícil. Porque así lo hacía Cristo. No, Señor Jesús. Cuando le apareció Satanás, pues yo tengo que hacer lo que hizo Cristo cuando aparezca Satanás. ¿Qué debo decirle? Solo a mi Dios adoraré. Satanás, apártate aquí. Solo a mi Dios yo adoraré. Es eso el Evangelio.
Entonces, el Apocalipsis, ¿para quién es? Para todo lo que se quede por fuera de Cristo, para todo lo que rechace a Cristo, para todos los que desprecian a Cristo y la iglesia. Finalmente les viene el Apocalipsis, la gran tribulación, la cual dice que es como ninguna otra ha existido desde Adán hasta el último hombre. Es una gran tribulación, dice como ninguna otra, el sufrimiento y el castigo que viene. Es que nos queda a nosotros, amados, seguir siendo Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada día ser más Cristo, cada día ser más Cristo. Mañana soy más Cristo. El otro año, mi éxito grande está en cada día ser más Cristo. Ahí donde está mi gran gloria. En cada día ser más Cristo en mi vida. Eso es el Evangelio. Señor Jesús. Bueno, entonces le damos gracias al Señor porque a través de la palabra vemos a Cristo que el Padre lo ha magnificado tanto que solo lo va a pasar a Cristo, a la nueva creación, solo a Él y lo que vaya dentro de Él, como el arca. Por eso lo único que sobrevivió al diluvio fue el arca y todos los que estaban dentro del arca. Y hoy todo lo que va a sobrevivir después del Apocalipsis para una nueva creación es Cristo, es la única persona que va a sobrevivir con todos los que lleven por dentro. Y lo que lleva por dentro se llama la iglesia. Su iglesia es la que va por dentro. Y el Cristo y la iglesia es lo que Dios va a llevar a una nueva creación. Porque todo lo demás será juzgado con muerte. ¿Por qué? Por no aceptar ser Cristo. Entonces por eso realmente la expresión exacta no es esta. Porque muchos pueden decir, no, yo soy cristiano. Esa no es la expresión exacta. La expresión exacta es, yo soy una imitación de Cristo. Estoy trabajando en eso, es que trabajo en imitar a Cristo. Yo soy y trabajo para ser una expresión de Cristo. Eso es la palabra, no cristiano, sino Cristo. Nosotros estamos llamados a ser Cristos, no cristianos. Cristo. Por eso cristiano se llama mucha gente, pero Cristo se llama poca gente, porque es ser lo que es Cristo. Y en eso es que trabajamos con el ayudador, el Espíritu Santo, que Él me ayude a ser Cristo. Por eso una buena petición esta noche antes de irnos es, Espíritu Santo, ayúdame a ser Cristo. Ayúdame a ser como Él, a pensar como Él, a orar como Él, a hablar como Él, a sentir como Él, a dar como Él, a caminar como Él, a reír como Él, a llorar como Él, a sufrir como Él. Porque aun cuando sufría, Él alababa a Dios. No maldecía, no murmuraba. Yo necesito ser todo como Él lo hizo. Y pero yo no lo puedo hacer solo. Necesito al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me puede ayudar a ser Cristo. Que eso es lo que a Dios le va a dar gloria. Y lo único que se va a salvar, todo lo demás que no fue Israel, es la razón principal por la cual vino el Apocalipsis. A Edom, a Damasco, a Elán, a Sedán, a Epón, a Egipto, a Babilonia, finalmente. ¿Por qué? Porque todos se tenían que convertir en Israel. Y hoy todos se tienen que convertir en Cristo. Porque Él es la única expresión perfecta y completa del único Dios verdadero, Yahweh, que para nosotros los latinos queda Jehová, el Dios que se presentó a Abraham, a Adán, a Seth, a Lamed, a Noé, a Enoc, a Abel, ese mismo Dios, Jehová, de los ejércitos, el Rey, el Dios de dioses, el creador de todo. Milcom no es un Dios, Molón no es un Dios, Mazda no es un Dios, Mardú no es un Dios, Dagón no es un Dios, Diana no es un Dios, no es una reina de los cielos, solo hay uno, el Rey, Jesús, y el Padre Celestial. Bueno, amados, damos gracias a nuestro Padre porque hoy tenemos la gracia de que ya estamos en el arca, ya estamos en Cristo, en lo único que Dios va a salvar es el arca. Ese día, en Génesis 9, Dios nos salvó 8 personas, Dios salvó un arca, Dios salvó una sola cosa, un arca. Solo que se salvaron muchos animales y 8 personas que estaban dentro del arca, pero lo que Dios salvó fue una sola cosa, un arca. Y todos los que se metieron al arca se salvaron por el arca, pero Dios nos salvó a 8 personas, Dios nos salvó unos animales, Dios salvó un arca que Dios había mandado a construir. Y todos los que entraron a esa arca pues se salvaron por el arca, pero Dios en el nuevo pacto
va a salvar solo a Cristo. Y todo lo que esté dentro de Cristo es salvable para Dios. Lo que no está en Cristo recibe el apocalipsis final, que ya no es con agua, es con fuego. Es con fuego. Oh Señor Jesús. Entonces, por eso, amados, sigamos trabajando en la fe. Y aquí nadie lo ha alcanzado todavía, porque ser Cristo es una medida elevadísima de vida, que se necesita todos los días trabajar con el Espíritu Santo, con la palabra, con los ministros, con la iglesia, y en eso trabajamos todos los días, en que cada día ya mis ojos sean los de Cristo, pero eso puede durar unos años, en que ya mi nariz sea como la de Cristo, ya en que mis palabras sean como la de Cristo, mi boca, mi oído. Eso es el trabajo de la fe, hasta que todo mi ser sea Cristo y sea una expresión de Cristo. Y eso no es una tarea de un mes, ni es una tarea de un año, lleva años trabajando con el Espíritu Santo. Por eso es que la única forma es estando en las mesas, recibiendo la palabra, viviendo la vida de la fe, la vida de la iglesia. Allí vamos cada vez siendo menos nosotros y siendo más Cristo. Por eso es que no hay forma de que alguien lo logre separándose de la iglesia, aislándose. Menos lo va a lograr, porque es ahí, en ese ambiente, donde el Espíritu Santo a todos nos va formando, nos va haciendo más Cristos, menos el Adán, menos el hombre viejo. Por eso hay que seguir comiendo, hay que seguir congregándonos, hay que seguir velando, hay que seguir cantando, hay que seguir haciendo los conciertos de adoración, hay que seguir sirviendo en la forma. Y llega en un día, en un abrirse de ojos, en que el Padre nos va a hacer completamente y la imagen completa de Cristo. Pero ese es el trabajo de la fe. El verdadero evangelio es ese. No es adoptar cosas de otras tradiciones, sino la de Cristo. Todo lo que Cristo es, yo tengo que hacer eso mismo. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, paz a todos, sean muy bendecidos, y que la palabra que el Padre ha traído sea edificación e iluminación para tu alma, para que siga esforzadamente en gracia, batallando la batalla de la fe. Por eso, no para todo es fácil la batalla de la fe, porque es que la medida es bien alta. Ser Cristo es la medida altísima, y por eso es que se va a llevar muchos años de vida humana trabajando en esa medida, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la estatura, a la anchura, a la profundidad de Cristo. Y en eso trabajamos como hermanos en algo que se llama las congregaciones, las iglesias locales. Allí hacemos ese trabajo juntos. Y por eso es tan importante que tú permanezcas en un lugar con personas que sí, allí los primeros días va a salir en la carne, las partes naturales, es lo normal, porque se está quitando todo lo antiguo hasta que quede Cristo. Entonces tengo que saber perdonar, saber olvidar, saber entender, saber avanzar en el Señor, que todo eso es para bien, no es para mal. Entonces, Señor Jesús, pase a todos, amados. Mañana, si el Padre nos da gracia de estar aquí con el mundo de los vivientes, pues mañana, en el nombre del Señor, estaremos disfrutando el maná de la mañana nuevamente, para seguir alcanzando la medida más alta, ser Cristo. Esa es tu meta, ese es tu máximo logro. Todos los días ganar una medida más de la medida perfecta y exacta del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Paz, amados, paz a todos.